Estaba viendo unas noticias de cómo estos días previos a la Semana Santa, a raíz de las cuarentenas que se están haciendo acá en Santiago, el terminal pesquero, que es donde llegan todos los productos del mar, estaba con una cantidad impresionante de gente. Habían filas de más de una hora solo para entrar. Y es algo que se da típicamente en esta fecha, en Semana Santa, donde todo el mundo come pescado. De hecho, me imagino que todos los que se dedican a la venta de pescado y productos del mar están felices por la alta demanda que se genera. Y por otro lado, los carniceros y todos estos productos de carnes rojas están un poco más tristes porque la demanda cae. Recuerdo que cuando era niño era como bien común esto de no comer carne en Semana Santa. De hecho, era como incluso mal visto comer carne en Semana Santa. Era algo así como pecado, como que poco más que te ibas a ir al infierno si estabas comiendo carne en Semana Santa. Ahora obviamente las cosas han cambiado un poco. Quizás los que andan entre sus 30 y sus 40 años recuerden cuando eran niños que la Semana Santa era un periodo como un poco más tranquilo, de menos fiesta. Incluso la música en las radios era más tranquila. Hoy día como que se ha calmado un poco esa como tradición de bajar las revoluciones y ya hay menos personas que entran en esta dinámica digamos, de abstinencia, podríamos decir. No obstante, la tradición de comer pescado y de dejar de lado las carnes sigue siendo un éxito total. Y la pregunta que viene al caso es la siguiente: ¿está bien? ¿Está mal? ¿Es bíblico? ¿Es pecado comer carne? ¿Te vas al cielo si no comes carne los viernes santos? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, por lo que estuve investigando, la tradición esta de no comer carne estaba bastante relacionada a la semana de Cuaresma, que partía con el miércoles de ceniza y todo eso, y es algo incluso como de cuando el catolicismo estaba bien en pañales. Estamos hablando del siglo IV más o menos. Fue una tradición que se generó en su momento probablemente para que el pueblo tuviera un periodo de ayuno donde pudiera recordar el sacrificio de Jesús, y abstenerse de carne era una forma, digamos, de dejar los placeres de la vida de esa época. Quizá a comienzos de la Edad Media comer carne era el mayor lujo que podía darse mucha gente. Así que quizás tenía algo de sentido abstenerse de comer esta carne y comer comidas más sencillas como un modo de entrar en un periodo de reflexión quizás o algo así. Como toda tradición tiene siempre un componente bueno y malo. Las tradiciones en sí no son malas y tampoco son buenas. En general las tradiciones son buenas cuando nos recuerdan cosas importantes. Pero a veces ocurre que olvidamos lo importante y nos quedamos solo con la costumbre, lo que ya no es tan bueno. Y justamente eso es lo que ha pasado ya con el correr de los siglos, con esto del comer o no comer carne. Ahora, específicamente, si es pecado comer carne el Viernes Santo y te vas a ir al infierno si no lo haces, la respuesta corta es no, y no tiene sentido hacer una pregunta así. Ahora, de hecho, lo divertido es que por el otro lado hay grupos de gente que, como con un afán quizás de molestar o algo así, hacen el llamado asado hereje del viernes, en que, bueno, yo creo que ahora con el tema de la cuarentena no va a ser posible. Pero hay grupos de gente como que buscando quizás generar un odio, demostrar su incredulidad, su ateísmo quizás, se juntaban y hacían un asado justamente el Viernes Santo buscando molestar a los que consideraban que eso era un acto pecaminoso. Ahora bien, yo diría que cualquiera de estos dos extremos están profundamente equivocados. ¿Por qué? Porque justamente se basa en cómo tú entiendes la salvación. A ver, hay un meme y una broma que aparece harto en esta época del año, que es que generalmente aparece un plato con un bistec con forma de pescado y le ponen algunos adornos y dice abajo: ojalá Diosito no se dé cuenta. Como pensando que si estás comiendo pescado, estás siendo como bueno y estás juntando puntos para irte al cielo. Y es divertido porque, claro, es una broma, un meme que circula por internet, pero entre broma y broma la verdad se asoma. Y en realidad lo que te está revelando esto es una verdad que está en el corazón de las personas. Y es que ven la salvación como un sistema de puntajes en el cual tú estás haciendo cosas buenas para ganarte un cielo, una recompensa eterna. Y una de esas tantas cosas buenas que tienes que hacer, por ejemplo, para alcanzar este puntaje celestial, es no comer carne los Viernes Santos. Y ahí está el problema de fondo.
El problema de fondo es ese, es entender la salvación de Dios como un puntaje que yo me gano para obtener una recompensa. Cuando lo que nos revela la Biblia y especialmente el Evangelio, todo el Nuevo Testamento, es que la salvación es un don de Dios que no se gana por obras, dado que se basa en lo que hizo Jesús, no en lo que hacemos nosotros. La salvación nosotros la tomamos en la medida que depositamos nuestra fe de que lo que necesitamos para agradar a Dios y ganarnos la recompensa eterna ya lo hizo Jesús. Y no se basa en lo que hacemos nosotros, sino que lo hizo Jesús y yo descanso en la obra de Jesús. Y el apóstol Pablo en especial trata este tema en varias de sus cartas, principalmente en Colosenses, en Romanos, un poco más en otra, y el autor de Hebreos también trata un poco de este tema. Por ejemplo, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que es algo que a propósito siempre recomiendo leer Romanos, o sea, si tú estás digamos en la fe cristiana o hace poco que estás o lleva un tiempo, siempre es bueno Romanos, dale duro a Romanos porque Romanos es un libro que te explica mucho de estas cosas. En el capítulo 14 específicamente Pablo trata este tema y en el fondo te lo puedo resumir de esta manera. Hay personas que se abstienen de comer porque de esa manera sienten que están agradando a Dios. Hay personas que comen de todo y dan gracias a Dios por lo que están comiendo. ¿Dónde está el problema? Y Pablo lo pone como que en estos dos contrapuntos. Dice, el que come de todo no debe menospreciar al que no come. Y el que no come no debe menospreciar al que come de todo. En el fondo, cada uno respete la opinión del otro. Porque dice que el que se abstiene para agradar a Dios, lo hace con un corazón dispuesto a agradar a Dios. Y el que come de todo, lo hace dando gracias a Dios. ¿Se entiende el propósito final? El punto está en cuál es tu corazón. Si tú lo estás haciendo por un tema de seguir una tradición y no tienes idea por qué, quizás es un buen momento para parar y reflexionar. Si tú derechamente no estás ni ahí con la tradición y comes de todo y te haces un buen asado el viernes, en realidad no estás pecando, no estás haciendo daño. Salvo que tu comida cause el tropiezo de otra persona que sí cree y considera que es pecado. Y aquí Pablo lo coloca como un acto de amor. Si yo como y al comer causo tropiezo, molestia, debilito la fe de un hermano mío, debería reconsiderar eso y quizás abstenerme por respeto, por amor a la otra persona. Pero en ningún caso lo está diciendo como que eres convicto de pecado, estás ofendiendo a Dios, ¿cachai? Uno podría sacar una derivada de esto, pero en ningún caso estás participando de un sistema de puntos celestiales, sino que se trata más bien de un tema de conciencia. Ahora bien, hay un punto que está relacionado a cuánto peso le estamos dando a las tradiciones. Y hay un caso que me gusta mucho que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, que está relacionado con Jesús discutiendo este tema con los fariseos. Los fariseos le están reclamando a Jesús, oye, ¿por qué tú y tus discípulos no respetan estas tradiciones? Y Jesús les dice, hey, ustedes con sus tradiciones están anulando la ley de Dios. Y Jesús mismo yo creo que no tenía problema con las tradiciones. De hecho, él mismo respetó muchas tradiciones que no estaban ordenadas en el Antiguo Testamento, como ir a la sinagoga. No obstante, el problema era cuando la tradición es colocada por sobre la ley de Dios. Si la tradición es puesta por sobre la ley y se le da peso de ley, entonces ya no es válida, ya no corre, ya no tiene sentido. Porque las tradiciones lo que buscan es finalmente dar puntos de apoyo, apuntar a algo, pero en ningún caso establecer parámetros de justicia. Porque la justicia viene por lo que hizo Jesús, no por lo que hacemos nosotros. Entonces, resumiendo, raya para la suma, ¿es pecado comer carne un Viernes Santo? No, en ningún sentido, y no debería hacerlo. De hecho, hoy día con el precio de la carne, con el tema de la cuarentena, sería hasta casi un milagro comer carne. El punto está, si finalmente yo estoy con personas que se sienten realmente incomodadas y les molesta que yo esté comiendo carne delante de ellas, si soy alguien que ama a mi prójimo como quisiera que me amaran a mí, debería pensarlo y reconsiderarlo. Si comes
pescado o por tradición y no tienes idea por qué, porque simplemente todo el mundo lo hace y tú también querías ser popular, entonces quizás sea un momento de detenerse, reflexionar y decir, hey, ¿vale la pena? ¿Tiene sentido? ¿Estoy logrando algo con esto? Me gusta mucho lo que dice Pablo, que el reino de Dios no se trata de un asunto de comidas ni bebidas, sino que de gozo, paz, amor, de una obra del Espíritu Santo. El autor de Hebreos también dice que todas estas cosas relacionadas con las comidas, las bebidas, los rituales externos, solamente tenían el propósito de apuntar a la venida de Cristo. Y está hablando de los rituales del Antiguo Testamento, que tenían como propósito anunciar la venida de Cristo. Luego él dice, Jesús ya vino, ya cumplió todo esto y ahora tenemos una libertad de acción. Y eso es en el fondo el mensaje del Evangelio. El Evangelio en sí mismo es libertad de cadenas religiosas. Ya no se trata de estar mortificándote y cumpliendo requisitos para alcanzar algo inalcanzable. Jesús hizo todo lo necesario y nosotros descansamos en Él. Luego nosotros mismos, quizás para recordar, como un tiempo de reflexión, podría abstenerme de ciertas comidas durante un tiempo, pero en ningún caso con el propósito de ganarme algo. Eso yo creo que es lo más importante de todo. Así que tranquilidad, disfruta tu comida, disfruta tu bebida, aprovecha, descansa y por supuesto piensa y medita en Dios. Es un buen momento de aprovechar estos días libres para leer Romanos, Colosenses, Hebreos. Son 3 buenos libros que se pueden leer en muy poco tiempo. Así que eso, un saludo, felices fiestas, chao.